Hola queridos pajarines y pajarillas del YouTube, bueno, aquí continuando, hablando de la saga de Saw, pues vamos a hablar ahora de la cuarta entrega de la saga, Saw 4. Película que aquí empieza lo interesante de la saga Saw. Tuvimos una primera película ya en el año 2004, dirigida por James Wan, su primera película, de hecho su debut cinematográfico de James Wan, el director de Noche del Demonio, El Conjuro, El Silencio de la Muerte. Pues bueno, llegó su primera película, su debut cinematográfico en el año 2004 con ese Saw, juego macabro, el juego del miedo como se dice en diferentes países, que fue una película realmente buenísima, espectacular, un terror psicológico, un suspenso, toda la película grandiosa, es una película sobresalientísima, grandísima, me encanta Saw. Después llegó la segunda, más dinámica, más entretenida, ya sabían más o menos para dónde iba a ir la cosa. Ya no teníamos a James Wan como director, pero sí seguía el mismo guionista, Lee Whannell, quien era el que hacía de Adam en la primera película, y luego después llegó la tercera, que era como un cierre, en donde, pues bueno, por favor, si no te has visto las películas, te recomiendo que no sigas viendo estos videos, porque yo voy a destripar la saga entera, voy a spoilearte la entera, así que por favor sale, si no te la has visto. En esta tercera entrega, bueno, obviamente el malo, el asesino, muere. Entonces se supone de que es como una trilogía, un círculo que se origina desde la primera película hasta la tercera. Y se provoca un cierre, una trilogía. Pero como esa tercera película hizo tanto dinero, había que continuar haciendo películas. Blake Whannell ya no quiso seguir en el proyecto porque dijo para él no tiene sentido, ya murió el asesino, para él acabó la historia, y se incluyeron y salieron unos guionistas que son Patrick Melton y Marcus Dunstan. Y continuó el director de la segunda y la tercera, o sea que era este director Darren Lynn Bousman. Entonces, esta Saw 4 se gastaron en hacerla $10 millones y recaudó a nivel mundial $136 millones. O sea, la película fue un éxito comercial tremendo. En taquilla, costando ese dinero, pues recaudó más de 10 veces lo que se gastaron en hacerlo. ¡Wow! Vamos a ver. Vamos a analizar bien la película. Yo, antes de verla, yo tenía una duda. ¿Cómo iban a continuar la historia? ¿Cómo iban a continuarla si ya murió Jigsaw y también murió su cómplice? ¿Cómo iban a continuar? ¿Cómo iba a continuar la historia? ¿Cómo iban a continuar los juegos macabros, no? Entonces, aquí se tiraron una pirueta de guión que hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará. A mí personalmente no me gusta. Y voy a explicarla ahora. Saw 2 es una secuela, o sea, los acontecimientos suceden después de Saw 1. Saw 3 es una secuela de Saw 2, ya que los acontecimientos suceden después de Saw 2. Saw 4 es una sidequel, una lacuela, o no sé cómo sería la traducción al español, porque de Saw 3, ya que los acontecimientos suceden al mismo tiempo que está transcurriendo Saw 3. Pero obviamente en circunstancias distintas. Entonces se ahorraron ya una película. En vez de ser continuistas, se mantenieron en lo de la tercera. Pero esto no se descubre hasta el final, entonces ¿qué caso tiene? Que ya empiezo. Yo de hecho ya a la mitad de la película empecé a sospechar. Pero esto parece como que el villano aún está vivo, ¿no? Y bueno, y estaba vivo porque muere al final de la película. Porque sucede en la misma línea argumental que la tercera. Hay un par de momentos que son secuelas y hay un par de momentos que son precuelas. Pero lo predominante es sidequel. Eso me terminó un poco a mí personalmente enredando bastante la patata. No,
El guión no está mal, o sea, hay momentos bastante buenos de ese guión creado por Patrick Melton y Marcus Dunstan, pero hay otros momentos que a mí personalmente no me terminaron de convencer. La película, a ver, es bastante gore, es bastante sangrienta, más que la tercera. Por lo tanto, eso me gustó bastante, que incorporaran más sangre, más casquería, por decirlo de alguna manera. De hecho, la película inicia de manera espectacular, así lo voy a decir, inicia de manera magistral con haciendo la autopsia al malo, al asesino. Lo abren aquí y le sacan el estómago y vemos que tienen una cinta y la cinta va a decir los juegos continúen. Pero nos empiezan a rebuscar, a rebuscar cosas para mantenerte, para, digamos, expandir la historia de Saw 3. De hecho, yo creo que con Saw 3 y esta se puede hacer como un montaje, como una única película, Saw 3 y Saw 4 juntas. Pero en general la película acabé como que incluso el giro final, ¿no? Realmente encontré que había decaído bastante el producto final. El producto final terminó siendo bastante aguado. Primero porque ya no teníamos al asesino hablándote directamente, sino que lo veíamos a través de flashbacks porque querían mantener el misterio. Realmente la película, de hecho, y también el protagonista, Rick, el policía de la SWAT, tampoco te mantiene tanto, no te mantiene mucho en interés. Digamos, su juego, el juego de Rick se me hace bastante, para mí personalmente, soso. Eh, hay la trampa esa del cuero cabelludo, está bastante bien, pero realmente eh, eh, el hecho es quién te empieza a preguntar, bueno, igual era el chiste, ¿no? Se supone que le salvó la vida, ¿vale? Y ella sabía que lo iba a arrestar, o sea, no sé, hay cosas que yo me las pregunto. Hay una escena, por ejemplo, que me gusta mucho el juego de Rick, del gordo ese asqueroso, me gusta bastante esa escena. Pero luego al final, el final del juego de Rick, eh, o sea, murió el detective Eric Matthews, o sea, me pareció, de la manera en que lo mataban, es que a ver, hicieron esta película para cargarse a todos los personajes. Eso se me hizo algo, un último recurso, pero es que se los cargan a todos. O sea, es como, mira, esta persona es un estorbo, me puede joder mi plan, así que pum, vamos a cargarlos a todos. Pum, 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 pum. Y los matan a todos. Matan a Rick, matan a Eric, matan a Blank, matan a... Eh, o sea, mataron a un montón de policías. De hecho, de hecho salieron dos nuevos policías, Strahan y Lindsay Perez, y Lindsay Perez casi muere y Strahan lo dejan encerrado. Entonces dices tú, es que han acabado con todos los nuevos policías. Ahora, ¿quién se le va a interponer en el camino al malvado, ¿no? Bueno, nos revelan que, bueno, hay un nuevo cómplice de puzzle, del sucesor de puzzle, para las nuevas trampas, para las nuevas secuelas. Hay alguien que va a continuar con el legado de Jigsaw. Y eso es un poquito la película. Explica quién es el policía Hoffman, uno de los policías. Realmente yo le digo, esa parte de la película está bien, pero no termina de matarte. A ver, hay trampas que me gustaron, pero hay otras trampas que se me hicieron como que empezaron a perder originalidad. Por ejemplo, en una uno tiene la boca cosida, el otro tiene cosidos los ojos. O sea, lo que sí me gustó de esta película, quiero decir que encuentro pocos sentimientos encontrados, es lo siguiente. Te presentan a la esposa de Jigsaw, y la esposa de Jigsaw cuenta a través de flashbacks la historia del asesino, la historia, qué lo impulsó a ser el asesino, cuál fue su primera víctima y las motivaciones. Te lo cuentan todo. Vemos muy detalladamente a una de las víctimas de Saw 2, un contacto con el asesino, con John Kramer, con Jigsaw, y la víctima de Saw 2. Vemos cómo un tipo del hospital, un drogadicto, mató al bebé no nacido de John Kramer. Vemos cómo eso le afectó, cómo el tumor cerebral le afectó aún más, cómo se quería suicidar,
el accidente y cómo después volvió al accidente transformado en un psicópata, haciendo de que la gente valore su vida y poniendo su primera víctima, que era el tipo ese drogadicto que mató a su hijo no nacido. Y lo pone en una silla y le pone una trampa de cuchillos, así, cha. Y él se pone al frente de él. O sea, o sea, yo creo que es la única trampa donde él mismo, en persona, le explica la trampa a la víctima. Esa trampa me encanta. Como los cuchillos y la van cortando, ¿no? Me gusta muchísimo esa trampa. Una trampa muy bien hecha. La mejor trampa de la película. Eso para mí es lo mejor de la película. Junto con la escena inicial de la autopsia. Pero en general, ¿por qué tengo sentimientos encontrados? Porque a mí me gustaba ver de la trilogía el misterio, ¿no? Wow, que sigan manteniendo en misterio el origen del asesino. Pero aquí en esta película se acabó el misterio. Te lo revelaron. Es una historia que obviamente a uno le parece interesante, pero revelaron el truco de magia que podrían habérselo guardado. Revelaron aquel truco de magia que... Sin lugar a duda, aquí ya empezó la decadencia de la saga. Una película que personalmente nunca me terminó de convencer. Por esa historia que ya lo digo, o sea, por lo eso del asesino. Que ya lo digo, para mí personalmente se me hace interesante y me gustó, pero como digo, te quitan el misterio. Por la escena inicial y por muchos momentos interesantes de la película, esta película se lleva un 7 de la escala 1 al 10. Muy por debajo del sobresaliente del 9.7 o 9.5 que tenían las primeras tres películas de Saw. Pero la verdad es que aquí encontré que la saga se fue en decadencia con esta cuarta película. Aquí después de esto Darren Lynn Bousman ya se despidió de la saga. Y bueno, hablaremos después de la quinta. Y después de la sexta y la séptima. Bueno, adiós. Y que bueno, que empiece el juego.